Ya, llevamos como siempre con Alejandro colocando las imágenes para iniciar ya esta interesante descodificación que seguramente más de alguno se va a sorprender con lo que estaba allí, pero no lo vimos en el fondo. Bueno, primera cosa, tenemos que establecer quién es el autor de este cuento, el señor Frank Baum. Él nació el 15 de mayo de 1856 en Chitenango, en Nueva York, Estados Unidos. Trabajó en el negocio de aceite de su familia. Él venía de una familia rica, en el fondo, una familia aristocrática de alguna forma, y por lo tanto tenía acceso a lo que obviamente no tenía el resto de ciudadanos. Trabajó en el negocio de su familia, posteriormente como granjero, también fue artista, fue actor, inclusive en algún momento llegó a tener una compañía de teatro, con teatro propio inclusive. Fue corredor de petróleo, fue redactor y también periodista. Llegó a tener también un periódico. En Dakota del Sur inició la escritura de lo que sería su primer libro, Father Goose, publicado en el año 1899, después de que se radicara en Chicago para trabajar en un departamento comercial. Su triunfo, su real triunfo, fue precisamente con El Mago de Oz, en el año 1900, para la que realizó también la adaptación musical en el año 1901. Es decir, fue un éxito inmediato prácticamente el cuento del Mago de Oz. Tanto así que se convirtió en una obra musical. Se dice que el título fue tomado de un fichero que había en su despacho con las letras OZ, señalando el comienzo y final de un archivo. Bueno, eso obviamente que eso lo tenía que plantear desde el punto de vista de que él no podía revelar que estaba colocando códigos secretos dentro de su cuento. De hecho, él negó siempre cualquier relación, por ejemplo, con Osiris, por Oz, o bien con la referencia a la onza del oro, del lingote de oro, del camino de ladrillos dorados que tiene que recorrer Dorothy, que hace referencia en el fondo al patrón oro, o al sistema de oro que controlan las familias en el fondo, en este caso los Rothschild, por ejemplo, desde la City de Londres. Sobre él se realizaron varias películas, entre las cuales destaca la de Victor Fleming del 39. Después de viajar por Europa, se instala en Pasadena, California, eso en 1902, donde escribe 13 libros más en la línea del Mago de Oz y otras historias para niños. Usó diversos seudónimos como Schuller Staunton, Laura Bancroft, Capitán Hurst Fitzgerald, Susan Metcalfe, Floyd Aikens y Edith Van Dyne. Falleció finalmente en Hollywood el día 6 de mayo de 1910. Una cosa interesante también desde los aspectos ya más metafísicos es que él adhirió a la escuela de Blavatsky, para finalmente colocarse como uno de los más prominentes teósofos, la escuela de teosofía de Blavatsky, teósofos de su época. Él desde ya tenía columnas, como tenía un periódico. Su periódico se llamaba The Aberdeen Saturday Pioneer. Ahí él escribía y siempre estaba escribiendo temas políticos, temas metafísicos, esotéricos, etc. Y terminó adhiriendo a la escuela de Madame Blavatsky. Ahora, era una bruja rusa, se le planteaba desde ese punto de vista, se le denominaba la bruja rusa, así se le decía a Madame Blavatsky, y ella fue la que escribió, la que concibió la corriente de la teosofía. Esta corriente, ¿qué es lo que buscaba? Trataba de encontrar en las religiones, en las diferentes religiones, las mejores cosas para poder construir una especie de religión nueva, lo cual no era realmente una religión, sino que era más bien una búsqueda de la verdad. Esa era la intención que tenía. De hecho, ahí está el logo, dice, se tapa ahí con los comentarios. A ver si se puede sacar los comentarios, Alejandro, para poder leer. No alcanzo a leer. Tendrías que acercar la imagen, Alejandro, para que leamos el eslogan del loguito de la escuela de teosofía. Eso, mucho mejor. Arriba tenemos el Om, se fijan el Om, que es del hinduismo, que representa la divinidad. Ahí tenemos la suástica. Ojo, estamos hablando del 1900, todavía no aparece Hitler, todavía no aparece el nacionalsocialismo, y esta suástica está para el otro lado. El sentido levógiro, dextrógiro, fue el que hizo finalmente Hitler para representar una cosa diferente de lo que era el símbolo original. ¿Qué representa la suástica original? Digamos que es un símbolo milenario. Representa al mundo, representa el orden mundano. Eso significa la suástica. Después tenemos la estrella de 6 puntas, que significa el cómo es arriba es abajo, la representación de la dualidad. Y tenemos ahí también la cruz ansada de los egipcios.
También tenemos la serpiente que se come su cola, ¿se fijan? Está el uróboro, que representa el eterno retorno, que presenta el ciclo infinito de reencarnaciones en el fondo. Y ese es el eslogan: There's no religion higher than truth. No existe religión más alta que la verdad. Y eso era lo que buscaba de alguna manera Blavatsky con el sentido original de la teosofía. Ella estaba tratando de sacarle toda la grasa, en el fondo, a las religiones para poder dejar solamente la verdad. Obviamente que con el tiempo todo eso se fue perdiendo, como suele ocurrir con las buenas intenciones, con todo tipo de iniciativas, son infiltradas finalmente para terminar construyéndose cosas completamente al revés del sentido original. Y finalmente, obviamente, se terminó desvirtuando completamente el sentido de la teosofía, cuando originalmente no tenía en el fondo esa impronta. La teosofía no tenía la intención de ser algo malo, sino todo lo contrario, una búsqueda interna de la verdad. Esa era la idea original. Bueno, ahí achiquemos la imagen o encajemos ahí en pantalla. En el lado derecho tenemos una imagen que es un afiche del año 1900 y algo, 1904 aproximadamente, que era la forma como se publicitaba hay que encajar ahí en pantalla para que se vea completo. Era la forma como la editorial hacía la publicidad, en este caso, de los cuentos de Frank Baum. Si ustedes se fijan, hay una estrella de 6 puntas hecha ahí. Y eso es porque los círculos, en el fondo, de las comunicaciones, tanto Hollywood, los editores, la prensa, todos los que están detrás, en el fondo, son adoradores, en el fondo, son adoradores de entidades, son en el fondo también partícipes de todas estas tipos de escuelas de misterio. Y eso que está allí no es otra cosa que una estrella de 6 puntas, una estrella de Ishtar. Por lo tanto, ahí ya nos podemos ir dando cuenta de que el mundo donde estaba inserto Frank Baum, el creador del cuento del maravilloso Mago de Oz, era una persona que tenía bastante claro en el fondo los sentidos metafísicos, también políticos desde la época, y por algo era editor de su diario, del diario The Aberdeen Saturday Pioneer. Pasemos a la siguiente, estimado Alejandro. Ahí, no sé si está bien, está bien. Bueno, este es el fotograma cuando comienza la película de Wizard of Oz. Si ustedes se fijan al centro, ahí está el logo original de la Metro Goldwyn Mayer, que es un 101, que también lo observamos en el comienzo de la película La danza de los vampiros de Roman Polanski. ¿Se acuerdan que también la descodificamos acá en la radio El Mirador del Gallo? Y obviamente el 101 hace referencia a la masonería, hace referencia a las escuelas de misterios, hace referencia obviamente al portal, hace referencia a la comunicación con entidades en el fondo del inframundo. Pasemos a la siguiente. El formato que se utilizó para hacer esta película es el 3:2, por eso es que la vemos bastante más cuadrada que las otras películas que hemos visto, que el formato es 16:9, el formato wide, que también le llamamos HD hoy día o Full HD, dependiendo si es 1280 por 720 o 1980 por 1080, que sería el Full HD. Pero aquí estamos hablando de un formato muy, muy antiguo, que fue el que finalmente tomó la televisión también. Bueno, aquí comienza la película con una Judy Garland jovencita de 16 años aproximadamente, pero ella tenía que representar una niña de 11 años. Entonces, por lo tanto, sufrió bastante con esta película Judy Garland. Ella tenía que usar corsés, tenían que de alguna forma ocultarle el pecho porque tenía que ser una niña de 11 años. Estuvo también sometida a regímenes alimenticios con vigilancia de la propia Metro Goldwyn Mayer, es decir, fue sometida a tortura esta chica. Prácticamente fue torturada al momento que hizo esta película. Y esta película también de alguna forma se puede entrever en los libros del investigador Fritz Springmeier, del famoso línea de libro del Bloodline of the Illuminatis, para que lo busquen y lo puedan leer también. Un autor que lo pasó bastante mal, estuvo preso, casi lo matan por estar develando asuntos internos de esta secta secreta. Logró constatar en el fondo que los círculos del MK Ultra, es decir, los círculos del control mental, del sistema de control por disociación mental,
en el fondo, fue utilizada bastante esta obra, la obra del Mago de Oz, que no nos olvidemos que fue creada en 1940, casi 40 años después recién se hizo esta película. Entonces, por lo tanto, era bastante utilizada, inclusive aún, por lo que postula Fritz Springmeier, y en los círculos del MK Ultra. Ahí tenemos, por ejemplo, una de las tantas imágenes que se han hecho para poder graficar este asunto del control mental, MK Ultra, y también en ese momento ella está cantando la famosa película Más allá del arco iris, o algo más allá del arco iris, Somewhere Over the Rainbow, algo sobre el arco iris. Y ese arco iris también ha sido bastante utilizado desde el punto de vista de la gráfica, de exponer gráficamente el tema de la pedofilia también, no solamente el tema del control mental. En la parte de abajo tenemos ahí un fotograma de la película Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick, precisamente en la fábrica de disfraces, en donde se puede leer Over the Rainbow. Está cortado, pero ahí se puede entender de que Stanley Kubrick también estaba entendiendo el tema del MK Ultra, que se suele representar también con una mariposa monarca. Estas famosas mariposas azules grandotas monarcas ha sido por siempre el símbolo del control mental. Pasemos a la siguiente. Dorothy ha tenido una serie de problemas con una señora, que en el fondo es la bruja mala del oeste en representación. Ha tenido una serie de problemas con el perrito Toto, que lo quiere sacrificar porque según ella le persigue y le quiere morder a su gato. Y Dorothy, para poder salvar a su perrito Toto, decide escapar, decide irse del pueblo, y aquí la vemos pasando por un puente bastante curioso, claramente con reminiscencias de pirámide egipcia, que si bien es cierto está bastante evidente en otras películas, como por ejemplo Stanley Kubrick, que está abajo, que es un fotograma de la película La Naranja Mecánica, podemos ver, ahí está Alex Delarge, podemos ver en la parte del fondo, ahí bien, muy camuflada, casi no se nota también esta misma pirámide egipcia, en la misma proporción prácticamente. Lo que quiere dar a entender en el fondo de que aquí tenemos que estar atentos porque aquí va a haber mucho que tiene que ver con la imaginería en el fondo de estos dioses antiguos, estos arcontes en el fondo, que son los que en el fondo gobiernan las mentes de los seres humanos desde el punto de vista de sus obras, sus pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Son tan reales como imaginarios, tal como hemos postulado en otros momentos, por lo tanto son dioses falsos, obviamente. Son imaginarios, pero obviamente que tienen un poder dentro de esta Matrix bastante evidente al mismo tiempo. Pasemos a la siguiente. Mientras ella va caminando, obviamente huyendo de esta especie de bruja mala que hay en su pueblo, se encuentra con el profesor Maravilla, el profesor Marvel, que ha sido aclamado, dice ahí, por la corona, por la realeza europea. Él puede leer el pasado, el presente y el futuro a través de cartas, etcétera, etcétera. En el fondo es un charlatán, el profesor Marvel es un charlatán, pasemos a la siguiente, que intenta establecer un negocio en el fondo engañando a la gente y se encuentra con esta niña Dorothy, la hace pasar para poder leerle el futuro, ahí tiene la bola de cristal. Ahí también nos podemos encontrar cómo él tiene, por ejemplo, en su asiento claramente una especie de templo, un mini templo personal, con las dos velas puestas allí, y hacia la parte de arriba el culto a la muerte con la calavera, y también por ahí camuflada no se alcanza a ver muy bien una estrella de 6 puntas. Pasemos a la siguiente. Ahí se puede ver mejor, ven el templo ahí instalado personal, las dos velas encendidas. Y Dorothy quiere saber en el fondo acerca de su tía, todo eso, y ahí el mago la engaña, le venda los ojos, le hace unos engaños para hacerla creer en el fondo de que ella tiene que volver a su casa porque en el fondo la están echando de menos. Pasemos a la siguiente. En el intertanto que se encuentra con este mago charlatán, que interesante, eso para tenerlo claro, el actor que hace al vago se llama Frank Morgan,
Y él también interpreta al portero de la ciudad de Esmeralda, interpreta a este personaje y también interpreta al propio Mago de Oz. Así que es importante la referencia en el fondo cómo esta élite está presente en diferentes estamentos de la vida controlando. Posteriormente que ella decide volver, se encuentra con este tornado que está acechando la granja en el fondo de sus tíos, que son Henry y la tía Em, y no se alcanza a meter en el refugio y se ve envuelta ahí, el tornado toma la casa y ella empieza a observar a través de las ventanas una serie de cosas extrañas que van pasando, entre ellas la bruja mala del oeste. A ella la golpea una ventana, la ventana la golpea en la cabeza, pierde el conocimiento y ahí comienza en el fondo su viaje al maravilloso mundo de Oz. Pasemos a la siguiente. Ella se encuentra cuando despierta, y aquí viene una cosa maravillosa técnicamente de la época, que es que pasaron del sepia, del blanco y negro, se podría decir, al Technicolor, a la famosa tecnología de Technicolor, y ella entra en un mundo maravilloso, pero este mundo maravilloso al mismo tiempo es evidentemente falso, porque no hubo la intención de los decoradores de representar una hoja o una flor como es en la realidad, sino que todo era como de plástico, tal y como estamos viendo ahí. Un mundo falso en el fondo, una fantasía. Recordemos que ella se ha golpeado la cabeza y está en un mundo de fantasía, que es más o menos lo mismo que le dijo Cipher en el fotograma de abajo, en la película Matrix, a Neo cuando se toma la píldora roja y le dice, dile adiós a Kansas porque, Dorothy, dile adiós a Kansas porque va a desaparecer. En referencia, obviamente, en la película Matrix al cuento del Mago de Oz. Pasemos a la siguiente. Rápidamente ella se encuentra que no hay nadie en la ciudad, están todos escondidos, son los Munchkins, son una especie de enanitos. En el cuento original todos son azules, todos utilizan el tono azul, que no nos olvidemos siempre es el color magnético, es el color que representa el poder magnético, al poder femenino, y que en este caso, en modo dualista, no significa que sea el verdadero poder femenino, sino que es parte de la mitad de esta dualidad que siempre le he explicado, ¿cierto? Que es roja-azul, pero es una sola cosa, disfraza la mitad de todo lo contrario para ejecutar lo que se llama el caos. La casa de Dorothy ha caído casi al lado, se puede ver ahí al lado izquierdo de esta especie de plazoleta, y ha aplastado casualmente a la bruja mala del este. Por lo tanto, los habitantes de esa ciudad interpretan de que Dorothy ha matado a la bruja mala del este, interpretan también que es una bruja y también interpretan que es la salvadora en el fondo del pueblo de los Munchkins. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos también observar, dale nomás, podemos observar a la bruja que ha sido muerta casualmente por esta casa, por esta especie de burbuja inmobiliaria, probablemente. No nos olvidemos que generalmente cuando hay caos con respecto a temas monetarios, el tema de las viviendas es una de las primeras cosas que se ve afectada. En este caso, interpretando que la bruja mala del oeste vendría a ser como una especie de Rockefeller. Del otro lado siempre teníamos a los Morgan, ¿cierto? Y venciendo a los Rockefeller, en este caso la bruja mala del este resulta eliminada, tomando el monopolio, el control de los Estados Unidos en modo testaferro, porque no olvidemos que están bajo el alero de los Rothschild, desde la City de Londres, para tomar el control de Estados Unidos. No olvidemos que los Rockefeller, con respecto al tema del mundo financiero, petrolero, de la salud inclusive, a partir del 1900 prácticamente tomó en control todo. Estamos hablando de la familia Rockefeller. Toda vez que esta casa aplasta a la bruja mala del este, es decir, en este caso representando a los Morgan, que pierden en el fondo frente a los Rockefeller, podemos observar las zapatillas que eran originalmente en el cuento de plata. No eran estas zapatillas rojas que estamos viendo acá. ¿Por qué se cambiaba a rojas? Porque precisamente el director quería darle énfasis a las zapatillas con el tema del Technicolor, y plata no lucían tanto como de color rojo. No olvidemos también que el rojo es representante del poder eléctrico, del poder masculino, del poder que controla en el fondo al mundo. Pasemos a la siguiente.
desde que se instaló lo que se llama la dualidad. En el momento que ella observa esta escena, en el fondo que están esas piernas, y ella no entiende muy bien qué está pasando, todavía no aparecen los habitantes de esta ciudad, se aparece un orbe que es como una especie de plasma, de energía, que puede ser también una especie de entidad, en el fondo transdimensional, y se nos aparece lo que es la bruja buena. Pasemos a la siguiente imagen. Esta bruja buena, en el fondo, es una especie de mariposa monarca, está vestida como una especie de mariposa, en donde tiene en sus manos la estrella de 5 puntas que representa al hombre, en el fondo. Es una mariposa monarca. Ahí en el fondo, abajo, a la izquierda, tenemos una serie de imágenes con gente de la farándula, siempre representando a la mariposa monarca. Y al lado derecho tenemos a Tom Cruise en la película Ojos bien cerrados, con esa famosa máscara que también es una mariposa monarca, es decir, el control mental. Por lo tanto, la la bruja buena, que era interpretada por Billy Burke, esta actriz que era muy famosa en aquella época, no es en el fondo una bruja buena, sino que es parte del sistema de control, es parte de esta dualidad. Es decir, ella es parte del poder magnético en el fondo, eléctrico disfrazado de magnético, para en el fondo ejercer el control sobre la situación en este caso de Dorothy. Ella le manifiesta que quiere volver a su hogar, sabiendo la bruja buena cómo ella podía volver a su hogar, decide no decírselo, porque en el fondo, como les digo, no es buena realmente, pero para los efectos del cuento, obviamente que era buena, y le dice que por derecho ella, al haber matado a la bruja, ella le dice: yo no maté a la bruja, eso fue un accidente, la casa cayó sobre la bruja, le ceden los zapatos, en el fondo, los zapatos rojos, estos que originalmente eran de plata, para que se los pueda poner Dorothy. Tienen poderes mágicos, ella en el cuento, aquí no sale, le da un beso en la frente y queda protegida por la bruja buena. En el caso de que la bruja mala quisiera hacerle algo, quisiera tomar en este caso, los zapatos. Pasemos a la siguiente. Rápidamente Dorothy es convertida en la heroína del pueblo, es decir, todos hablan de ella, de esta bruja buena que llegó a eliminar a la bruja mala del este, por lo tanto la convierten en su heroína, algo muy parecido a lo que hace en los medios de comunicación hoy día, por ejemplo, a la revista Time. Aquí tenemos los héroes del año, con respecto a esta falsa pandemia que sabemos que está instalada desde hace bastante tiempo, y nos instalan estos falsos héroes en el fondo, tal y como la propia Dorothy ha sido instalada como una falsa héroe en el fondo, porque ella en realidad no hizo absolutamente nada. La instalan, la bruja buena la instala también, junto con el poder político, económico, religioso y judicial en el pueblo de los Munchkins. Pasemos a la siguiente, como vamos a ver ahora. Ella es presentada a este pueblo de enanitos, ¿cierto? Como la heroína, pero en realidad ha sido convertida en parte de la dualidad de control. Ahí tenemos la imagen que representa la dualidad, ¿cierto? La parte roja es la parte eléctrica masculina y la parte azul no es la verdadera parte magnética, obvio, ojo con eso. Es la misma parte eléctrica disfrazada de magnética para producir el caos. Ahí tenemos a la bruja buena, que está en tonos rojizos, y Dorothy, que está en tonos azules. Y ahí al centro tenemos el camino de ladrillos dorados, de ladrillos amarillos. En el cuento nunca se habla de camino dorado, en realidad siempre se habla del camino de ladrillos amarillos. Y los ladrillos amarillos, ¿qué son? Lingotes de oro. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí estamos viendo cómo ella está siendo agasajada en el fondo por los poderes del pueblo. Ahí podemos ver al alcalde, el de verde, el que está de púrpura, él representa a la iglesia. También tenemos a la parte judicial, y uno de ellos tiene en sus manos, pasemos a la siguiente, tiene un certificado en el fondo de que efectivamente la bruja está muerta, un certificado de muerte que en el fondo prueba
es la prueba en el fondo de que efectivamente Dorothy mató a la bruja, por lo tanto, efectivamente ella es la heroína del pueblo. Una heroína obviamente impuesta, una heroína que va a ser servil en el fondo a los intereses, en este caso, de la bruja buena. Pasemos a la siguiente. Ahí tenemos a los tres Munchkins que vienen a ser como una especie de seres intraterrenos, se podría decir de alguna forma, que son los que dan, como la, especie, como la tríada en el fondo de los dioses antiguos, siempre en tríada, como hemos visto en otras descodificaciones. Ellos en el fondo son los que controlan el sistema, y si ustedes los ven están en tonos rojos, verde y azul. Estamos hablando ahí de todo lo que es el espectro electromagnético donde se produce el engaño visual de este mundo material. Todo, absolutamente todo, lo que nosotros vemos se mueve en fluctuaciones de onda, en nanómetros, eso se mide, del espectro electromagnético de la parte visible entre rojo, verde y azul. Y de ahí se producen todo el resto de colores del engaño en el fondo de la ilusión. En la parte de abajo, al lado derecho, se puede ver al Munchkin azul, que tiene unos cuernitos, aquí se fijan, tiene unos cuernitos, que va saliendo de un túnel, se fijan, se va saliendo del inframundo. Es decir, son los garantes en el fondo, son los que controlan realmente ese pueblo y que trabajaban obviamente con la bruja mala del este, pero en este caso, y ahora, como murió la bruja mala del este, ellos están bajo la tutela de la bruja buena, entre comillas, pero obviamente que estos seres continúan allí siendo el espíritu en el fondo del control del resto de Munchkins. Pasemos a la siguiente. Hay un tratado que hice bastante inextenso de la descodificación que hice sobre El Resplandor de Stanley Kubrick, donde explico con mucho detalle este tema del rojo, del verde y azul, del espectro electromagnético del sistema de control. Por si lo quieren ver, está aquí en la radio también, y también en mi canal El Mundo al Revés, youtube.com/emar. El sistema RGB de Red, Green and Blue, que también está en los monitores, está en las cámaras de televisión, en las cámaras de los móviles de teléfono, todo el sistema, nuestros ojos también funcionan bajo el sistema de rojo, verde, azul. Bueno, se hace presente la bruja mala del oeste, con su tono verde, dinero, dólar, claramente representando al poder del dinero, al poder de la avaricia, a la codicia, etcétera, etcétera, que ha llegado a reclamar las zapatillas de plata de su hermana, en el fondo, de la bruja mala del este. En ese momento ya las tiene puestas Dorothy, que la ha calzado perfecto, y tiene la protección de la bruja buena, en el fondo. Y obviamente que en ese momento ella no tiene el poder, la bruja mala del oeste, para poder tomar el control de las zapatillas. Una curiosidad de la película es que, como les comentaba, Dorothy la pasó bastante mal, la pasó muy, muy mal. Malos tratos, estas torturas, no la dejaban comer porque ella tenía que aparecer una niña, tenía que adelgazar, tenía que aparecer una niña de 11 años, etcétera, los corsés, todo eso. Y también sufrió bastante maltrato de parte de la producción, de parte de la dirección, de parte de los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Curiosamente, la única persona que la trató con dulzura y respeto fue la actriz que interpretó a la bruja mala del oeste, que se llamaba Margaret Hamilton. Fue la única que la trató bien. Eso está en las memorias de Judy Garland, y fue la única persona que la trató bien. Cosas curiosas de este mundo al revés. Pasemos a la siguiente. La forma de aparecer de la bruja era de esta forma, a través de una bola de fuego, obviamente en representación de lo que es el poder eléctrico. No nos olvidemos que el poder masculino representa el fuego, el poder femenino representa el agua, el poder masculino representa el rojo, el poder femenino representa el azul, y así sucesivamente. Y por lo tanto ella es una representante del poder eléctrico, del poder del dólar, la avaricia, el color reptil también al mismo tiempo. Y la forma que tenía ella de aparecer era así. Ahora el efecto especial que se hizo en el set era bastante interesante, porque eso era un piso falso y abajo había espacio, y cuando ella tenía que aparecer, la bruja mala, se hacía esta pirotecnia y ella resultó quemada en algún momento incluso por estos efectos. Finalmente ella le agarró miedo a esto, fue una doble la que tuvo que hacer la segunda parte cuando ella desaparece completamente, porque la bola de fuego era bastante importante.
Si ustedes se fijan también, cuando ella, Dorothy, en este caso con la bruja buena, están debajo de un girasol, justo al centro de la plaza, lo que representa al culto solar. Girasol obviamente es una flor que es bastante venerada en bastantes religiones y bastantes ritos también, obviamente como representante del dios Sol. Pasemos a la siguiente. Y aquí es donde ella se retira finalmente, le dice a Dorothy que para poder irse, sabiendo la bruja buena cómo se puede ir inmediatamente, ella le dice que tiene que encontrar al mago de Oz y que tiene que seguir por el camino amarillo, el camino de las baldosas amarillas, y desaparece en un orbe, en este orbe, esta especie de plasma, que son bastante famosos. No sé si ustedes han visto videos sobre orbes, también no son pelucitas, sino que son orbes, son entidades en el fondo, porque en este caso esta bruja también es una entidad de carácter eléctrico, pero disfrazada de magnético, porque no nos olvidemos y vuelvo a reiterar, de que la bruja buena, entre comillas, siempre supo cómo Dorothy podía salir en el fondo y volver a Kansas, salir de Oz y volver a Kansas, pero decide no decirle, y la envía, engañada obviamente, en el camino de ladrillos amarillos, que es el camino que lleva a la ciudad Esmeralda, donde está este mago de Oz. Pasemos a la siguiente. Ahí es donde ella comienza ya el viaje con su compañero Toto, que representa a la intuición, este perrito, porque es un perrito bastante intuitivo respecto de las cosas que van pasándole en sus travesías. Ahí tenemos al Munchkin, que representa a la iglesia. ¿Se fijan? Está partiendo en el camino amarillo. Pasemos a la siguiente. Que la va a llevar en el fondo hacia Oz. Ahí los Munchkin la están despidiendo. No nos olvidemos que los Munchkin eran azules en el cuento, todos azules, y ella se va yendo ya hacia Oz, siguiendo el camino de ladrillos amarillos, que en el fondo es el camino del oro, en el fondo, del oro. Pasemos a la siguiente. Em, una cosa importante, no sé si se me habrá ido con respecto al tema de la palabra Oz, es onza. La forma como se pesa el oro generalmente, sobre todo en lo que son los mandatos de la City de Londres, en onzas. Y la onza se abrevia Oz. Y por otro lado, el oro de 24 quilates, el oro puro, se representa también con el número 999. Si uno lo gira, es un 666. Por lo tanto, el camino del oro es el camino a la perdición, es el camino de la avaricia, es el camino del mal, y es el camino en el fondo que le ha invitado a seguir la bruja buena, entre comillas. Ella comienza a avanzar en su travesía por llegar a la ciudad de Esmeralda, a la ciudad del Mago de Oz, y se encuentra con el espantapájaros, que primero ella le pregunta, disculpe, este es un buen camino, le apunta al lado izquierdo, dice, el otro también es un buen camino, también es agradable, le apunta el siguiente y después apunta a los dos lados, en clara alusión a Osiris, ¿cierto? A los ritos masónicos, a los ritos egipcios. Y también, por otro lado, le indica de que no importa si tú tomas la izquierda o la derecha, ambos caminos llevan exactamente al mismo lugar. Como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, en este caso, el espantapájaro le da la clave al espectador respecto de, por ejemplo, el famoso sistema de divide et impera o divide et gobernará, izquierda-derecha político. Eso no importa qué camino tomes, en el fondo tú estás igual bajo control, vas a llegar igual exactamente al mismo lugar que quieren los controladores del sistema. Pasemos a la siguiente. El espantapájaro le empieza a contar su problema, que es que no tiene cerebro, que no tiene inteligencia. Ha sido creado hace muy poco, pero siempre con respecto al cuento nos damos cuenta que efectivamente el tipo cree que no tiene inteligencia, pero sí la tiene. Y ahí lo vemos con un cuervo, no se alcanza a ver muy bien, que representa la muerte, que representa en el fondo el control que ejerce esta maldad sobre en este caso, la mente del cuervo, que la tiene de alguna manera controlada y le hace creer en el fondo que él no es inteligente. Pasemos a la siguiente. Está en eso contándole su drama, que él no tiene ninguna inteligencia,
y le dice, si tuviera un cerebro, le dice en la parte de arriba, pensando estos pensamientos, serías tan listo como Lincoln. Y aquí viene la referencia, que es importante tomarla nuevamente, volviendo al tema del camino de ladrillos de oro, el camino de ladrillos amarillos, con respecto al tema del patrón oro, que es lo que controlan en el fondo, o controlaron durante bastante tiempo el sistema a través de la City de Londres. Ese patrón oro en algún momento, en el año 1971, fue abolido por Richard Nixon, que cambió en el fondo el billete de dólar, la frase convertible en oro conforme a la ley, por moneda de curso legal. Y ahí ese fue el momento, en el año 71, 1971, cuando desapareció completamente el oro de la faz digamos, del comercio o de las finanzas reales, y se pasó a esta moneda deuda, basada en nada, es decir, simplemente papel pintado, que es lo que tenemos hasta el día de hoy, con lo que fue el asalto en el año 1913 de las finanzas de Estados Unidos con la creación de la Reserva Federal de la mano de los Rockefeller, de los Rothschild, de los jesuitas, etcétera, etcétera. En la parte de abajo tenemos a uno de los principales oponentes del patrón oro, se podría decir, de la época. Estamos hablando de Abraham Lincoln, estamos hablando de la época de los comienzos de Estados Unidos, y en la época que se hace esta película, o que hace el cuento realmente Frank Baum, él también era un ferviente partidario de volver a lo que se llamaba el patrón plata, es decir, dinero más barato, emitido por el propio pueblo, una especie de moneda soberana, para poder quitarles, en el fondo, arrebatarles el control que tenían los banqueros privados con respecto al manejo del oro, que con el oro era como se acuñaba el dinero. Entonces, en esa época, en el año 1900, había una corriente bastante fuerte respecto de volver a un dinero más barato, un dinero más accesible, no tanta deuda, no tanto control, que era precisamente con el patrón plata. Y por eso Dorothy tenía las zapatillas plata, porque las zapatillas plata era el camino para salir del camino de ladrillos amarillos o de patrón oro, de los lingotes. Entonces, por lo tanto, cuando a él se le pregunta, inclusive en algún momento se le pregunta si esto es así, porque esto no se descubrió ahora, el tema del patrón oro y el patrón plata, él siempre dijo que no, él dijo, no, esto es un cuento para niños, no metan cosas nada que ver, obviamente ocultando la verdad. ¿Y por qué? Porque en el cuento está Lincoln, está mencionado, tan astuto como Lincoln. Lincoln era tan astuto que sabía que el patrón oro era la perdición en el fondo de los pueblos, y él quería volver a una moneda mucho más barata y acuñada por el propio pueblo, que era el patrón plata. Al lado derecho tenemos el asesinato de Lincoln, ahí tenemos al que fue el asesino. Acerquémonos ahí para leer, estimado Alejandro. Si ustedes se fijan, está con la mano dentro de la chaqueta, esa es la famosa Hidden Hand de la masonería. Este fue el asesino, John Wilkes Booth, que fue miembro de la sociedad secreta Knights of the Golden Circle, o Caballeros del Círculo Dorado, de la que fue también miembro el famoso Albert Pike. No sé si ustedes se acuerdan de las cartas de Mazzini y Pike con respecto a las 3 guerras mundiales. Algunos dicen que eso es cierto, otros dicen que eso es falsas, pero independientemente de eso es interesante lo que dicen. Y este sujeto obviamente claramente pertenecía a esta sociedad secreta y fue el asesino de Lincoln, por la razón de que Lincoln logró acuñar, ahí agrandémoslo más la imagen, estimado, logró acuñar moneda soberana de alguna manera, en lo que se llamaron hay que mostrar la imagen completa, estimado. Logró acuñar lo que se llamaban los greenbacks, que eran los billetes de Lincoln, que los tenemos ahí al lado izquierdo. Ahí tenemos 10 greenbacks. Ese era dinero sin deuda. Y ese dinero logra hacer próspero a Estados Unidos durante bastante tiempo, hasta el momento en que lo asesina la masonería. Obviamente, no la masonería, sino que la élite controladora en el fondo de este sujeto. Y la razón muy simple, es decir, no podían permitirse que Estados Unidos tuviera moneda soberana, había que someterlos de alguna forma. Pasemos a la siguiente, que fue lo que hicieron finalmente en el año 1913 cuando crearon la Reserva Federal, que es un banco privado que principalmente administran los Rothschild desde la City de Londres. Bueno, aquí se encuentra con el hombre de hojalata, que representa al humano convertido en máquina, que se podría decir que es un proto-transhumanismo que está derivado de la película o del cuento realmente,
Pero aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el espantapájaro representa al obrero, al granjero, en el fondo, que está siendo de alguna forma también presionado por estas élites. Y también podemos ver al hombre que trabaja en las fábricas, que de alguna manera también está siendo convertido en una especie de robot, al punto de que ya ni siquiera tiene un corazón, porque ese es el problema que tiene este hombre de hojalata. En el cuento, no en la película, en el cuento se dice que él había estado enamorado de una Munchkin muy bonita y que como era una relación un tanto prohibida, la bruja mala del este le tiró una maldición que cada vez que él cortara con su hacha se iba a cortar a sí mismo. Y así fue como se cortó un brazo, fue reemplazado por una maquinaria de hojalata, después se cortó el otro brazo, el mismo, porque era una maldición, después se cortó las piernas, se cortó la cabeza, se cortó todo, y finalmente terminó convertido en este robot sin corazón. Bastante macabra la historia realmente original del Mago de Oz con respecto a cómo él se convirtió en un hombre de hojalata, pero esa es la historia, y obviamente no se cuenta, y simplemente se encuentran con él, con su hacha, y está enmohecido, en algún momento se puso a llorar, y se quedó de esa forma. Le ponen el aceitero, rápidamente recupera el habla y les cuenta en el fondo de que no tiene corazón y ese es su mayor drama. Le cuenta a Dorothy que va hacia el Mago de Oz porque quiere pedirle volver a Kansas, el espantapájaro le quiere pedir un cerebro y podría estar la posibilidad de que le consiguiera también un corazón. Así que se une a la compañía para ir hacia Ciudad Esmeralda y ya en ese momento son 3. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos ya a los 3 que están mandando. Es una situación bastante interesante desde el punto de vista de los encuadres de la película. Es que se suele mostrar bastante el cono pirámide del espantapájaro con el cono pirámide del hombre de hojalata con Dorothy al centro, haciendo 101. En varias partes, en varias secuencias se ve esa situación. No nos olvidemos que Dorothy es la que pasa el portal. Dorothy de la realidad pasa al mundo de Oz a través de control mental. Pasemos a la siguiente. Ellos ya se están yendo del lugar donde encontraron, ahí está la cabaña del hombre de hojalata, y están caminando hacia Oz. Y una curiosidad de la película es que un personaje de estos enanitos que hacían los Munchkins, totalmente agobiado, se colgó. Y en la parte de al fondo, yo tengo esa imagen acá, no sé si la alcanzan a ver. Ahí está el hombre colgado. Este es el fotograma original. Ahí está. El hombre se suicida, el enanito se suicida, y eso no se dieron cuenta durante mucho tiempo. Volvamos nomás a la imagen. No se dieron cuenta durante mucho tiempo y en las restauraciones lo quitaron. Ahí ya no está. Porque hicieron restauraciones digitales. Porque obviamente no se podía ver muy bien de que un tipo se hubiera ahorcado en una película guaraní. Pasemos a la siguiente. Aquí se encuentran con el león cobarde, que tiene un gran problema, tiene fuerza, tiene destreza, tiene poder, pero es cobarde. Y todos estos personajes, estos 4 personajes en el fondo representan al pueblo con respecto de la indefensión que tienen del poder del dinero, del poder en el fondo de aquellos que controlan la emisión del dinero. Por lo tanto, aquí hice un texto para explicar esto que dice: el pueblo ha sido convertido en robot, hombre de hojalata, sin inteligencia, en espantapájaros, sin hogar Dorothy, porque Dorothy no tiene hogar, es un pueblo sin hogar, y sin valor, que es el león cobarde. La élite controla todo a través del sistema monetario de dinero-deuda desde la City de Londres, que en el fondo es Ciudad Esmeralda. Por lo tanto, es bastante claro cuando uno lo empieza a ver desde este punto de vista, en el fondo, de que todos esos personajes están representándonos a nosotros, están representando en el fondo a los ciudadanos, a los seres humanos, que han estado en completa indefensión con respecto a los controladores del sistema. Una curiosidad de la película: el traje que tenía que usar el actor Bert Lahr, que hacía al león cobarde, pesaba 40 kilos y estaba efectivamente hecho de piel y pelo de león.
Y él sudaba muchísimo en la escena, porque no nos olvidemos que en esa época habían focos muy potentes, no es hoy día como la tecnología LED, que es mucho más fría. Y el tipo sudaba y tenían que estar entre escena y escena cuando él se sacaba con secadores secando el traje. Así que imagínense, él tenía que bailar con ese traje, tenía que moverse, correr. Por lo tanto, para él fue bastante difícil trabajar con ese traje. Tremendo actor. Bueno, en general, todos eran tremendos actores. Otra curiosidad con Judy Garland interesante es que la candidata preferida del público, en el fondo, cuando se supo que se iba a hacer la película El Mago de Oz, no era Judy Garland, era Shirley Temple, esta niña prodigio en el fondo muy famosa, pero cuando hicieron las pruebas de canto, en realidad la chica no cantaba tan bien. Pero cuando le hicieron las pruebas a Judy Garland, la verdad es que ella era una cantante innata, una tremenda cantante. Yo no sé si, aparte de Somewhere Over the Rainbow, la canción típica de esta película, la han oído cantar. Y no nos olvidemos también que es la mamá de Liza Minnelli, también actriz, bailarina, cantante, por lo tanto, el talento venía, se podría decir, en el ADN. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí está la bruja mala con su bola de cristal, observando que ya vienen, que van hacia Ciudad Esmeralda. Y aquí podemos ver, por ejemplo, al dios halcón, al dios Horus, en la parte de atrás, en la espalda de la bruja mala. También tenemos a los monos voladores, que si ustedes se fijan son bastante chinescos en su atuendo, sombrero, la ropa. Por lo tanto, representa el control que ejerce el poder del dinero, en este caso del dólar, el tono verde, ¿cierto? El poder de la City, principalmente sobre China. Por lo tanto, esos monos verdes que están al servicio o todos los que están básicamente al servicio de la bruja mala, representan al poder de China. Pasemos a la siguiente, como vamos a ver también más adelante. También aquí podemos ver ese reloj de arena de color rojo, obviamente el poder eléctrico, y lo podemos ver con dragones. ¿Se fijan? Dragones representando en el fondo al poder reptil, que también obviamente está en el tono verde de la propia bruja. Con ese reloj, en el fondo, ella dicta sentencias y va en el fondo evaluando o aplicando en el fondo los castigos, todo lo que hace con respecto a sus súbditos. Es decir, el tono rojo manda, el tiempo manda. El tiempo del mundo dualista está en rojo. Es el poder eléctrico que lo controla todo. Pasemos a la siguiente. Ellos van por el camino, luego se corta por un campo de amapolas, en el fondo ese campo de color rojo que está allí, y logran ver ya en el fondo lo que es la ciudad Esmeralda, la ciudad del dinero, la City de Londres, la ciudad del control en el fondo. Una cosa interesante con respecto a lo que les decía anteriormente de los chinos, del control que se ejerció sobre los chinos, nosotros tenemos que las guerras del opio, las primeras fue entre el 1839 y el 42, 1842, la segunda en donde se metió Francia también, que implicó con los británicos, estalló en 1856 y duró hasta 1860. La caricatura que ustedes están viendo arriba, están viendo un inglés que está colocándole opio a los chinos, ¿se fijan? Drogándolos, durmiéndolos, controlándolos en el fondo, que es básicamente lo mismo que hace el campo de amapolas, porque ellos entran en el campo de amapolas y se empiezan a quedar dormidos, y es la bruja la que está detrás. Entonces, por lo tanto, esta es una alegoría, en el fondo, una especie de analogía con respecto al control que se hizo sobre China, control que continúa hasta el día de hoy prácticamente. Los chinos no son los que están intentando, a propósito del patógeno imaginario, no son los que están intentando controlar al mundo. Los chinos son los primeros, en el fondo, los primeros ciudadanos del nuevo orden mundial, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Y ahí tenemos la famosa estrella china con la hoz y el martillo. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, el campo de amapolas, y de la amapola sale el opio, ojo, de la amapola se obtiene el opio, que es la droga con la que finalmente lograron controlar a los chinos hasta el día de hoy. Ellos, pasemos a la siguiente, ellos tienen que pasar ese campo de opio, en el fondo, y como es una droga, se quedan dormidos. No se afecta el espantapájaro y no se afecta tampoco el hombre de hojalata, porque no tienen cerebro y no tienen corazón. Y sí le pasa en este caso al león y a Dorothy, que se quedan profundamente dormidos. En el cuento original, quien rescata finalmente al león son una gran cantidad de ratoncitos, que también representan en alguna forma la fuerza del pueblo unido. Pero en la película, pasemos a la siguiente, quien rescata
a Dorothy en el fondo del sueño y al león del sueño, es la bruja buena, que les lanza este polvo blanco en el fondo. No nos olvidemos que la cocaína, el opio te duerme, la cocaína te reactiva. Y ella se reactiva finalmente con esta especie de cocaína, porque es lo que despierta a Dorothy. Y finalmente logran acceder y llegan a Ciudad Esmeralda. Pasemos a la siguiente. Ahí ya logran salir del control del opio, del control de la bruja en el fondo, del control que se ejerce sobre el pueblo chino, para poder establecer ya camino hacia esta ciudad Esmeralda, o si lo queremos ver así, esta especie de City de Londres, en el fondo, donde está la meca, el control de las finanzas, en este caso el control de la tierra de Oz. Pasemos a la siguiente. Ellos golpean la puerta y dice la campana no funciona, por favor golpee la puerta. Y aquí está el actor que les decía anteriormente, ¿ven? Es el mismo del mago charlatán y es el mismo que va a ser Oz en el fondo. Él controla la puerta, está con un traje verde y les pregunta qué es lo que quieren. Y le dicen, ellos quieren ver a Oz, y le dicen, nadie ha visto a Oz, no se puede ver a Oz, para finalmente hacerlos pasar. Pasemos a la siguiente. No nos olvidemos que el tono verde dentro del espectro electromagnético es el que está al medio. Por lo tanto, el tono verde también significan aquellos que están controlados, aquellos que están bajo control. ¿Bajo qué control? Bajo el control del poder eléctrico. Ishtar, Inanna, que es la diosa vampira sumeria, siempre ha sido representada con una estrella de 8 puntas y flanqueada por 2 búhos y 2 leones. Estamos viendo allí, eso es una escultura original de Mesopotamia, que representa a esta diosa vampira. Es poder eléctrico disfrazado de magnético en el fondo. Y ahí en Oz vemos también sendas estrellas de 8 puntas, tal como las vimos también en la película Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, que también hacía referencia a este control. No olvidemos que Ishtar es la diosa del deseo, del control, del placer. Y es lo que de alguna manera se ejerce en Oz, en la ciudad de Oz. Pasemos a la siguiente, en la ciudad de Esmeralda. Ahí tenemos nuevamente una estrella de 8 puntas camuflada al fondo, en esa especie de ventana. Así nos reímos todo el día en el alegre país de Oz, lo que representa lo que les decía. Hay un control desde el punto de vista del placer en la ciudad de Esmeralda. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos al león, tenemos a Dorothy, al hombre de hojalata, tenemos al león cobarde, tenemos a todos que están, a los 4 que están siendo eh, mimados en el fondo en la ciudad de Esmeralda, cayendo de alguna forma en una especie de control por placer, tal como se pudo leer en el futuro, porque no lo olvidemos que esto es del año 39, las obras son posteriores, el cuento, perdón, es de 1900, las obras son posteriores. En este caso lo que es Un Mundo Feliz, de Brave New World de Aldous Huxley, y también lo que es Orwell 1984, que también lo podemos ver de alguna forma en el control que ejerce la bruja sobre esos monitos, sobre sus súbditos, en el fondo, porque si nosotros observamos qué es China hoy día, o qué es China desde hace bastante tiempo, desde la guerra del opio, es Orwell 1984. Es un sistema de control totalitario a partir de un gran hermano, y que hoy día es más que evidente. Y es el sistema que quieren implementar en todo el mundo con la excusa del combate a un patógeno. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos ver bailes, hay de todo en el fondo para entretenerse. Al fondo nuevamente tenemos la estrella de Ishtar, la estrella de 8 puntas. Pasemos a la siguiente. Pero ellos en el fondo quieren ver al mago de Oz y no está permitido. Ahí nuevamente está el guardia con una flor de lis, se fijan que es la representación de Ishtar. Y ese guardia es el propio mago de Oz, no nos olvidemos. Y les dice que no lo pueden ver hasta que finalmente el guardia ve a Dorothy llorando y les permite pasar a ver el mago de Oz. No nos olvidemos que esto también es un cuento de niños. Estamos viendo la otra parte, pero en el cuento para niños, en el fondo, Dorothy se siente muy frustrada, llora en la puerta porque no la dejan entrar. Y finalmente el guardia, que es el propio mago de Oz, la deja pasar. Pasemos a la siguiente. Dentro de la espera para poder ver al mago de Oz, el león imagina de que él es el rey.
el rey. No olvidemos que el león en las casas nobles es bastante usual, y podemos ver cómo sus compañeros le hacen reverencia y hacen todo un tema en una canción, obviamente porque esto es una película de corte musical también, representando a un rey que no tiene en el fondo ningún poder dentro de Ciudad Esmeralda, es una simple fantasía, más o menos lo mismo que pasa con la reina de Inglaterra con respecto a la ciudad de Londres. Cuando la reina de Inglaterra quiere entrar a la ciudad de Londres, tiene que pedir permiso al mago de Oz, al mayor de la City de Londres, porque ella no tiene ningún poder allí, tal como el león cobarde, que lo están representando como un rey, no tiene ningún poder dentro de la ciudad de Esmeralda. Pasemos a la siguiente. Logran entrar, aquí podemos ver ya la representación en 101, un túnel todo muy románico desde algún punto de vista, muy, muy vaticánico también. Pasemos a la siguiente. No olvidemos que la ciudad de Londres es un resabio del Imperio Romano y por lo tanto es parte del propio Vaticano. El Vaticano es el dueño, entre comillas, de la City de Londres, no Inglaterra. La City de Londres no pertenece a la Commonwealth, que es la comunidad, en el fondo, de pueblos que están alrededor del Imperio Británico. Por eso mismo les decía, la reina de Inglaterra, cuando quiere entrar a la City de Londres, tiene que pedir permiso, porque no es su territorio, es territorio del Vaticano. Bueno, aquí entran a lo que es la sala principal donde está Oz. Ahí podemos ver los triángulos arriba, triángulo abajo, el tema dualista, cruces de Malta. Pasemos a la siguiente. Todo muy vaticano. Y nos encontramos con este altar en modo 101. Se fijan, con la doble serpiente, el fuego, y tenemos a esta entidad verde, se fijan, a esta especie de arconte, a esta especie de grise, lo queremos ver así, en donde con mucha pomposidad les hace ver de que él es el poderoso Oz, ¿cierto? Cuando en el fondo no es cierto, porque finalmente es descubierto al final, pero se muestra tan poderoso que en el fondo es temible, y de hecho ellos tiritan, tienen muchísimo miedo, pero es exactamente lo mismo que pasa con la figura del arconte. Tiene muchísimo poder, da la impresión, pero finalmente es falso, es completamente imaginario, es simplemente el miedo que nosotros le entregamos, el poder que él tiene. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos una referencia bastante interesante. No olvidemos que el cuento es del año 1900, la película de 1938, 39, por allí. Y aquí tenemos unas declaraciones que hizo Aleister Crowley, que es un mago británico bastante conocido dentro del círculo del esoterismo, que él comentaba, acerquémonos un poquito ahí para ver la fecha de cuando él hizo esta declaración. Él hizo una especie de abajo, hacia abajo. Esto fue una canalización que hizo, es decir, entre el 8, 9 y 10 de abril del año 1904, en donde él canaliza una entidad, que es el dibujo que está al lado derecho, era una entidad que era un demonio, en el fondo era un arconte, y que él le pregunta en el fondo que qué es él. Entonces le dice, en la antigüedad nos conocieron como ángeles y demonios, dioses antiguamente, y hoy día y en el futuro nos van a conocer con otro nombre. Y esta entidad se llamaba Aiwas Olam. Y curiosamente es bastante parecida a lo que aparece en el Mago de Oz. Está el templo, está absolutamente todo. Es decir, están en un rito ahí y están canalizando en el fondo un arconte, algo no muy diferente a lo que hizo en su momento este mago oscuro llamado Aleister Crowley. Pasemos a la siguiente. ¿Qué hace el mago de Oz? En el cuento original, cuando pasan a ser sus petitorios, no pasan todos juntos, como en la película, pasan por partes. Pasa primero uno, luego el otro, y así los cuatro, y ellos ven cosas completamente diferentes. En uno ve una cabeza grande, el otro una ve una bola de fuego, que en el fondo es el disfraz que tiene el arconte para representarse frente a quien tiene delante, que es un truco mental obviamente bastante usual, y eso se ve en el cuento original. Acá simplemente están todos juntos, y el mago de Oz les pregunta qué quiere cada uno quiere un cerebro, el otro quiere un corazón, el otro quiere valentía, y ella quiere su hogar, en el caso de Dorothy, y les dice que la única forma de lograrlo es que vayan a donde la bruja mala y le traigan su escoba. Eso quiere decir que la tienen que eliminar.
Y ellos obviamente no tienen otra alternativa, salen de Ciudad Esmeralda y comienzan a caminar hacia el territorio de la bruja mala, de la bruja mala del oeste, esta bruja verde. Y aquí ya entran, está la entrada del bosque, este bosque negro, ¿cierto? Donde hay bruja, le dice, devuélvase, no entre, esto es un bosque embrujado. Pasemos a la siguiente. Conforme van caminando, se encuentran con estos dos búhos, los dos búhos de Ishtar, evidentemente, y saben, obviamente, claramente, de que ese terreno no es para nada amigable. Es todo lo contrario. Pasemos a la siguiente. La bruja, que sabe a través de su bola de cristal, ¿cierto? Ahí la tenemos en el modo dólar y en el modo rojo eléctrico. Está Osiris, está Horus también allí, y esta bruja empieza a enviar estas hordas de monos voladores en el fondo para que le traigan a Dorothy, porque ella quiere las zapatillas de plata, en este caso de rubí, como está en la película, pero originalmente eran de plata, como les comentaba, y que maten a los otros no importan, quiere a Dorothy, porque quiere conseguir las zapatillas. Pasemos a la siguiente. Ese es el castillo de la bruja, un castillo bastante románico, bastante vaticano también, si lo queremos ver desde ese punto de vista, un castillo bastante parecido al que observamos en la película La danza de los vampiros de Roman Polanski, que también tiene muchas cosas interesantes. Para quien quiera ver esa descodificación, está también en mi canal El Mundo al Revés, en youtube.com/mar, y también acá en la radio, porque ese programa afortunadamente no lo han censurado. Pasemos a la siguiente. Siempre, siempre en este tipo de películas hay cosas que están ocultas y se podría decir que ya casi no importa en qué época fueron hechas. De hecho, cuando decodificamos también esta película de Fritz Lang del año 1927, Metrópoli, había muchísimo, muchísimo, tanto como lo que hay hoy día, se podría decir. Es como que eh, de alguna forma va cambiando el tiempo, pero la obra de teatro sigue siendo como la misma. Aquí tenemos a los guardias del castillo de la bruja. Ya sabemos que hay monos que representan a los chinos, ¿se fijan? Y tenemos también a estos sujetos, también con cara verde, que usan la, este típico sombrero soviético, la Ushkana creo que es, no alcanzo a leer ahí. Ahí tenemos a Leonidas Brezhnev, uno de los famosos dirigentes de la Unión Soviética, Ushanka, así se llama el gorro. Y ahí podemos ver que los guardias de la bruja usan el Ushanka. Por lo tanto, hay una referencia desde el punto de vista, también tiene la flor de lis, la alcanzan a ver ahí en las partes rojas, una representación de Ishtar. Por lo tanto, tanto los chinos, China, como la Unión Soviética son parte en el fondo del sistema de control. No nos olvidemos que este cuento desde 1900, la revolución bolchevique, fue recién en 1917, pero ellos ya sabían, es decir, la élite financiera ya sabía del plan que había de control sobre Rusia, con la destrucción de los romanos para poder finalmente instalar a través de la revolución bolchevique, no rusa, con financiamiento en el fondo de los dueños del sistema financiero para poder instalar la dualidad, es decir, ellos crearon el capitalismo y tenían que crear su antítesis, que era el comunismo, para generar la síntesis y controlar ambos lados, que fue lo que finalmente hicieron. Entonces, por lo tanto, la bruja controla, es decir, los dueños del poder financiero internacional, controlan a los chinos, que fue a través de la guerra del opio, y en esa época ya se sabía que iban a tomar en control a los soviéticos. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí está la bruja nuevamente, le muestra el control del tiempo. Ella controla el tiempo, controla los destinos, en este caso de Dorothy, porque la ha logrado a través de los monos voladores, ha logrado capturar a Dorothy y, y le dice que si no le entrega las zapatillas en todo este tiempo, ella va a partir matando a su perrito, que logra escapar en algún momento y logra avisar también a sus tres compañeros, al espantapájaro, al hombre de hojalata y al león cobarde, pero le dice que ese es el tiempo que tiene eh, para decidir entregarle voluntariamente las zapatillas de plata o de rubí, en este caso en la película, de plata en el cuento, el original, y de rubí en la película. Pasemos a la siguiente.
Bueno, ahí está Dorothy, está afligida en el fondo porque está prisionera. Ahí podemos ver en la bola de cristal este tono púrpura vaticano, no olvidemos que el púrpura es el color del Vaticano. Y hacia el lado izquierdo abajo se puede ver la cola de un escorpión que tiene el símbolo de la espiral del camino dorado, que es el símbolo típico del veneno también, que es en el fondo lo que ella fue a hacer. Ella simplemente fue guiada por el patrón oro, el patrón oro, que es el sistema de control por mucho tiempo que hubo respecto de las finanzas y el control sobre los seres humanos. Y vuelvo a reiterar de que las zapatillas de plata eran en el fondo la intención que tenían Frank Baum y muchos otros de volver al patrón plata, es decir, dinero no controlado por la élite financiera, moneda soberana. Pasemos a la siguiente. Alertados por el perrito Toto, que como les comentaba era la intuición, en el fondo representaba la intuición de Dorothy. Tenemos ahí al hombre hojalata, al espantapájaro y al león cobarde que están mirando hacia el castillo de la bruja y están viendo cómo rescatan en el fondo a la bruja. En algún momento, pasemos a la siguiente, en algún momento guardias los sorprenden, ellos logran reducir a los guardias y se disfrazan finalmente para poder entrar al templo. Ahí tenemos la bruja que finalmente entran, logran sacar a Dorothy de esa habitación donde la tenía encerrada, pero la bruja los atrapa. Y ahí podemos ver una representación de Horus, del dios del ojo, que todo lo ve, y tenemos a la bruja que está ahí con el control del tiempo, con esa arena roja, y tenemos ahí al mono que representa en el fondo a China, al poder de China por sobre, en el fondo, el pueblo o la humanidad, si lo quieren ver, representado en Dorothy, el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león cobarde. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí están cercados, se fijan, está Horus observando la situación, ahí está China, o mejor dicho, no China, sino que los chinos controlados, en el fondo, bajo el control del sistema financiero, que están atacando a la humanidad. Pasemos a la siguiente, que es exactamente lo que estamos viendo hoy día, por si no se han dado cuenta, pero no son los chinos, recuerden que están bajo control. Ellos logran abrir la puerta, escapar y rápidamente empiezan a moverse por unas escaleras que son templos 101, puros templos en tipo 101, indicando la naturaleza ritual en el fondo del castillo de la bruja. Pasemos a la siguiente. Esto no lo quise poner como fotogramas individuales, sino que como una secuencia. La bruja finalmente los cerca, la bruja enciende su escoba y se le acerca al espantapájaro. Dorothy toma un cubo de agua, no se olviden que el agua representa el poder magnético. Le arroja el agua en el fondo al espantapájaro para apagarlo y salpica a la bruja con agua. Y con eso la bruja se derrite. La bruja se derrite con el agua porque es el poder magnético, que apaga el fuego. No nos olvidemos que la bruja es representante del poder eléctrico, que es el fuego. ¿Qué apaga el fuego? El agua. Entonces, la bruja es destruida. Pasemos a la siguiente. La bruja es destruida finalmente por Dorothy, casualmente, e inmediatamente los súbditos, en lugar de enojarse con ella, la, la, se arrodillan en el fondo y la veneran como la salvadora, porque la salvó en el fondo del poder, en este caso, el poder eléctrico de la bruja mala del oeste. Y obviamente que si lo queremos ver desde ese punto de vista, no sería muy diferente a la felicidad de un pueblo, por ejemplo, o de cualquier pueblo, no solamente de los chinos, de los rusos, de poder de alguna forma zafarse del control del sistema financiero internacional, porque si hoy día nosotros estamos en la situación en que estamos los seres humanos, es porque el gran poder que ellos tienen, desde el punto de vista mundano, desde el punto de vista físico, es que ellos controlan la emisión del dinero. Y controlando la emisión del dinero pasan a controlar prácticamente todo. Y a través, obviamente, del control que ejercen sobre los medios de comunicación, ellos logran controlarnos mentalmente también y hacernos creer lo que ellos quieran, que hay bichos patógenos que nos están queriendo matar y ofrecer la solución y todo lo que estamos viendo hoy día. Entonces, Dorothy, al apagar en el fondo, al eliminar a la bruja con el poder magnético del agua, esta bruja eléctrica, los súbditos de ella, en este caso la representación de los chinos y los soviéticos, en el fondo se ponen contentos porque las ha librado en el fondo de este diablo verde. Pasemos al siguiente. Consiguen la escoba en el fondo porque es lo único que les pide, los deja libres en el fondo a estos pueblos en el fondo, y vuelve con la escoba para que el mago de Oz cumpla su palabra.
es decir, el mago les iba a entregar todo lo que pidieron siempre y cuando le llevaran la escoba de la bruja mala del oeste. Pasemos a la siguiente. Aquí aparece nuevamente Oz, que ha quedado completamente sorprendido porque nunca se esperó que eso lo iban a hacer, y les dice que al otro día, que vuelvan al otro día, porque él tiene que pensar bien en el fondo cómo va a solucionar lo que ellos habían pedido, porque obviamente no lo puede hacer porque el tipo es un charlatán. Pasemos a la siguiente. Toto, que es la intuición en el fondo, Toto toma la cortina, el mago de Oz está hablando, les dice que se vayan, corre la cortina y el propio mago les dice, esa imagen que está arriba, les dice que no le hagan caso al hombrecito de la cortina, que es en el fondo el propio mago de Oz, que es este actor que encarnaba al mago Marvel del principio, a los guardias y también al propio mago de Oz. Pasemos a la siguiente. Dorothy se acerca, lo encara, le dice, ¿acaso usted es el mago de Oz? Sí, le dice, soy un mal mago. El tipo confiesa, en el fondo confiesa de que no es lo que ella creía y que obviamente se da cuenta, en este caso Dorothy, de que no tiene ninguna posibilidad de cumplir el sueño de ella porque es un charlatán. Y obviamente que ella queda muy, muy triste. Pasemos a la siguiente. Pero en un arranque, en el fondo de se podría decir, de honestidad, empieza a conversar con cada uno de los sujetos, les empieza a conversar, mira, tú en ciertas oportunidades demostraste tener cerebro. Entonces el mago le otorga al espantapájaro un título que es de la Universidad de E Pluribus Unum, que es una frase en latín que significa de muchos uno. Y aquí viene algo que es bastante curioso. ¿Quiénes utilizan el latín dentro de sus universidades? Los jesuitas. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un certificado, del típico certificado universitario que se le entrega a aquellos que han pasado una serie de cursos con respecto a una carrera, ¿cierto? Y obtienen un título. Por lo tanto, le otorga al espantapájaro este título que representa de que él efectivamente tiene cerebro. Y de hecho, le dice al espantapájaro que quienes reciben diplomas o títulos, le dice que hay gente que recibe diplomas que inclusive tiene menos cerebros que él mismo. Entonces, ahí le da a entender al espantapájaro de que en el fondo siempre tuvo cerebro, lo que pasa es que él no se daba cuenta. Pasemos a la siguiente. El león, en el fondo, que demostró en varias oportunidades haber sido un valiente, le entrega una cruz de Malta, que es obviamente otra referencia al tema del Vaticano, y lo deja sumamente claro de que el tipo siempre fue valiente, y le entrega la medalla en el fondo al coraje. Pasemos a la siguiente. En el caso del hombre de hojalata, a propósito de que había sido capaz en el fondo de proteger a Dorothy, a sus compañeros, le da a entender en el fondo de que siempre fue un tipo que tuvo corazón, pero en representación en el fondo al corazón que efectivamente tiene, le entrega este reloj en el fondo, que hace tic-tac en modo corazón, y obviamente ahí quedan todos contentos, pero había un pequeño problema. ¿Cómo conseguía en el fondo cumplir el deseo de Dorothy? Y ahí es cuando él le dice, el mago de Oz le dice a Dorothy que él venía de Kansas y que había sido un próspero negociante con globos aerostáticos y que lo había agarrado una ventisca y había quedado atrapado ahí en el mundo de Oz. ¿Y qué es lo que hace él? Él lo que hace es que le ofrece a Dorothy tomar su viejo globo, restaurarlo y hacer lo mismo para poder llegar a Kansas. Pasemos a la siguiente. Ahí estamos viendo, por ejemplo, State Fair, Omaha. Esa es una, esa es una ciudad, ese es un nombre Sioux, una ciudad de Estados Unidos que significa aquellos que van contra la corriente. Y ahí podemos ver también las estrellas de Easter. eh, y justo cuando se están subiendo a este globo aerostático para volver a Kansas, se está despidiendo de sus amigos Dorothy, el perrito Toto se escapa y lamentablemente se va el globo sin Dorothy.
Por lo tanto, no le alcanza a cumplir el sueño a Dorothy de poder volver a Kansas. Pasemos a la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Nuevamente llaman y vuelven su orbe a la bruja buena. Ahí podemos ver parte de la estrella de 8 puntas. Pasemos a la siguiente. Ella desciende justo en medio de dos estrellas de 8 puntas. Pasemos a la siguiente. Ahí se pueden ver mejor. Y que se acerca a Dorothy, que está en el altar. El mago de Oz ya se ha ido ya, porque el globo aerostático no lograron atraparlo. Cuando ella se baja, ese globo se va. Pasemos a la siguiente. Ahí están con una especie de altar, se dan cuenta, pasan de la estrella de Ishtar, que es el rito sumerio, del rito sumerio babilónico, a un altar claramente cristiano, vaticano, ¿se fijan? En astroteología siempre hay una premisa que dice que la antigua religión es la nueva religión, y siempre es así. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo desde en las épocas de Ishtar, la época sumeria, se podría decir que ahora ya estamos llegando, estamos en la época cristiana y sigue siendo exactamente el mismo ritual. No olvidemos que la bruja buena es una controladora monarca. Le ha hecho, esto no está en la película, pero está en el cuento, le ha hecho una marca en la frente, en el fondo de control a Dorothy. Pasemos a la siguiente. Y finalmente le pregunta si tiene ella la forma de cómo llegar a Kansas, cómo salir de ahí. Y la bruja buena le dice que la solución para volver a Kansas siempre estuvo con ella, estaba en sus pies, estaba en las zapatillas en el fondo de plata o de rubí, que era tan simple como chocar los tacos 3 veces y ella cerrar los ojos y desear el yin, el deseo, en el fondo, el deseo del arconte, el genio de la lámpara en el fondo, para poder volver a Kansas. Entonces la bruja le dice que cierre los ojos, que choque 3 veces, pasemos a la siguiente, que choque 3 veces los tacones de sus zapatillas, pasemos a la siguiente, y con eso ella iba a poder volver a su tierra. Ahí se ve, ella cierra los ojos, esas ondas de frecuencia de control mental, pasemos a la siguiente, porque ella está dormida, ella está en un mundo de fantasía. Ella despierta en Kansas. Fíjense ustedes que volvemos al tono sepia, es decir, el mundo de fantasía se ve más real que lo real. Pasemos a la siguiente. Y ahí se encuentra que están todos muy preocupados porque ella no despertaba. Ahí tenemos al mago Marvel en la ventana, que era el mago de Oz, y ahí tenemos a los trabajadores de la granja, que son en el fondo el espantapájaro, el hombre de hojalata y el león cobarde, junto con su tío Henry y la tía Hem. Ella, pasemos a la siguiente, ella hace una reflexión diciendo que no hay nada como el hogar. Y es el momento en que ella despierta en el fondo de la ilusión, tal como en algún momento al revés era entrar en la ilusión, ir a vos, ella salía con esa frase. Pasemos a la siguiente, muy típico de un MK Ultra, frases que te hacen entrar en un estado y salir de otro. Ese es el momento cuando ella dice no hay nada como el hogar. Pasemos a la siguiente, y ahí es donde ya termina la película, que como les decía, bueno, con el logo 101 de la Metro Goldwyn Mayer, y nos queda en el fondo la sensación finalmente de que todo fue un sueño, de que todo fue una fantasía, todo fue controlado, todo fue guiado, todo fue parte de un sistema de control mental donde una niña llegó a un lugar donde fue utilizada para mover ciertas cosas, para finalmente volver de una forma que ella siempre pudo haberlo hecho. La bruja buena le pudo haber dicho al principio, mira esas zapatillas que tiene, choca las 3 veces y vuelve, y no lo hizo, se fijan, entonces tan buena no era. Y podemos ver cómo en el fondo el control es ejercido sobre los seres humanos de la manera dual, como lo vimos con el espantapájaro, que representaba en el fondo al granjero oprimido, el hombre de hojalata, el hombre de la arena industrial oprimido, Dorothy sin hogar, y finalmente el león cobarde, es decir, el pueblo que no es capaz de levantarse contra estas élites en el fondo opresoras. Bueno, espero que les haya gustado esta descodificación